Amigos, bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Dual Royale. Y bueno, hoy les traigo pues dos mazos. Uno pues es de rotación rápida de montapuercos, que se está usando mucho en el meta, y el otro sería un clásico lockbait. Este lo tengo utilizando desde hace mucho, la verdad me da mucha confianza, ya que pues prácticamente me gusta mucho cuando estoy en un torneo. Lo juego demasiado, es mi favorito incluso para jugarlo. Y bueno, lo vamos a jugar en el desafío clásico. Tengo pues dos derrotas porque pues lo he intentado grabar bastantes veces, pero ha fallado mi grabación, no sé por qué, y luego como en mi casa pues pasan muchos pues camiones o cosas así, es mucho el ruido y pues me molesta eso, y pues lo vuelvo a grabar y pues decido dejar la partida así pues para que sea un poco más rápido. Pero bueno, la idea de este mazo es rotar muy rápido lo que es el montapuercos. Aquí no sé si mi princesa pues se volvió un poco loca. Aquí no sé cómo defender muy bien, ya que pues ese globo me va a afectar bastante. Creo que pegaría una vez o dos. Creo que nomás va a pegar una vez. Muy bien. Para lo que me esperaba yo pues pensaba que me iba a pegar un poco más, pero bien, salió bien. Bien, mi torre está a 1400, está un poco muy tocada, pero no por eso está perdida la partida. Voy a lanzar por primera vez el montapuercos, y lo que nos viene bien es que tiene la lápida, y lo que puedo hacer es lanzar esto. Nomás que ahí está, me deshice de los esqueletos. Ya pegué una vez, con que pegue una vez el montapuercos está muy bien, está perfecto. Una de las cosas con las que puede venir mal pues este mazo es con un sabueso de lava o con un golem, ya que pues es un poco más complicado de defender. Pero bueno, defendimos bien y atacamos bien. Y otra cosa que también nos puede venir mal, justo lo acabo de decir y nos viene. Pero bueno, la otra cosa que nos puede venir mal es que venga con torre infernal, porque con la torre infernal es muy difícil llegar. Acaso que le esté rote y rote muy rápido pues este mazo. Pero bueno, aquí lo que voy a hacer es poner esto. Nomás que lo que hay que tener cuidado va a ser con esos esbirrillos. Así es que ya pues tuve que rotar muy rápido el mazo para poder defender. Y creo que voy a lanzar otro montapuercos de una vez para poder a ver si llego otra vez a la torre. Y voy a poner esto aquí y voy a poner el tronco, aunque creo que no voy a llegar. Bueno, el mega esbirro va a pegar unas dos veces. Ahí está, pegó dos veces y con eso me conformo. El problema de mí va a ser que tiene el rayo y que me viene muy mal, ya que pues se deshace de todas mis tropas y va a ser un poco más difícil. Voy a rotar el montapuercos para ver pues si puedo hacer algo. Y aquí voy a tirar una bola de fuego. Y bien, su torre ya está a 800. Relativamente pues estaríamos casi igual. El problema pues va a ser que su globo, en el momento que me llegue a impactar o que llegue a tocar, prácticamente con su rayo me va a destrozar. Ahí como pueden ver pues ya tocó y no sé si queda rayo. Pero no sé. No, creo que esta partida la veo un poco más complicada. Pego una vez, estamos a tronco. Y bueno, creo que va a ser partida. Ahí está. No sé qué acaba de pasar, pero wow. Créanme que pues no sé qué acabo de jugar, pero lo jugamos súper bien. Les digo, nos tocó con un mazo que es un mazo que nos viene súper mal, porque pueden observar pues es un poco difícil de defender. Pero pues si atacamos bien y si pues defendemos, la idea de aquí es rotar muy rápido. Entonces si rotamos muy rápido este mazo, pues eso nos va a ayudar. Como se pueden dar cuenta, al principio tuvimos un comienzo súper malo. ¿Por qué? Porque se pueden dar cuenta, perdí mi princesa ahí, perdí mi tumba. Entonces el globo pegó bastantes veces y eso ya me perjudicó bastante. Eso fue un error el que cometí yo. Pero eso se comete porque pues es el principio, o sea, no sé qué mazo él está jugando. Entonces ese es un error al principio que cometimos. Les digo, este mazo viene un poco mal contra pues el sabueso de lava, pero se pueden dar cuenta, se puede jugar sí,
Y qué bueno, o sea, qué bueno que pues me tocó contra un sabueso de lava para que puedan observar cómo se defiende y cómo se ataca. La princesa, si se pudieron dar cuenta, pues yo lo pongo del otro lado, saben que pues va a llegar. Y la tumba, lo que más nos perjudica aquí, pues va a ser prácticamente el globo. Así es que lo más lejos que puedo poner, pero del rango del globo, hay que ponerlo. Y bueno, la siguiente partida, no sé, pues sí, vamos cambiando de mazo. Este sería un lockbait. Les digo, este lockbait a mí me encanta y pues creo que puedo jugarlo. Bueno, voy a poner una princesa. Con la princesa, prácticamente lo que hago, ahí está, es ver qué carta me va a poner. Si tiene un tronco, si tiene un zap o tiene algo. Aquí no, me acaba de regalar pues elixir. Me acaba de regalar pues prácticamente pues bastante daño. El problema va a ser su bandida, que ahí está. Antes de que haga el dash, pues pongo mi caballero. El problema es que no, sí tuvo bastante vida. Que si quedaba vida, pues la bandida, pues me iba a hacer daño, le iba a pegar a mi torre y pues me iba a perjudicar bastante. Aquí ya sé que tiene el tronco, entonces lo que voy a hacer que gaste su tronco. O bueno, pues gastó la pandilla, pero no hay problema. Aquí otra vez lo que voy a hacer es que gaste su tronco. Ahí está. Entonces ahora me permite lanzar el barril de duendes. Esa es la idea del lockbait. No más que aquí el problema es que no sé cómo defender. Bueno, voy a defender con la princesa. Y creo que los va a detener poquito. Ahí está. Se defendió bien. Les digo, se defiende muy bien con este mazo. La verdad, la idea es presionarlo. Que su win condition no lo utilice en ningún momento. Que, o sea, tenga que defenderlo. Hay que hacerlo que defienda lo mayor posible. Para que no ponga su win condition. Y pues no me toque mucho las torres. Sí tiene pues bastante counter este mazo. Pero aún así se puede ganar. Yo he ganado bastantes pues torneos con este tipo de mazo. Y les digo, me encanta mucho. Que no entiendo muy bien lo que está haciendo les digo, se está desesperando. Aquí pues defendió muy bien, pero él está gastando 6 de elixir, me parece que cuestan la horda de esbirros, no, ahorita no recuerdo muy bien. Y aparte pues tocó una vez mi barril y con eso me conformo. ¿Por qué? Porque yo tengo el cohete y pues si veo que no estoy tocando las torres, pues puedo hacerlo que pues prácticamente que llegue a las torres. O sea, de esa manera llegar a las torres a base de cohetes. Pero con Golem se defiende muy bien también este mazo. La verdad, va muy bien también con Golems. Si se pueden dar cuenta, no tocó mi torre. Así es que pues para mí viene muy bien. Y ya prácticamente porque el Golem es muy utilizado aquí. Wow, utilizó clonación. Que pues prácticamente en el mazo de Golem con clonación, no sé si algún día se los pueda traer. A mí me encanta mucho porque no te lo esperas. Ahí está. También la idea del barril de duendes es hacerlo, o sea, hacerles predict y hacerles pues cambiar el barril de duendes. Entonces eso es también un punto que hay que ver bastante. Porque bueno, estoy un poco concentrado en la partida, por eso. Pero sí, o sea, la idea es cambiarle el barril, que no se lo espere. Como se pudieron dar cuenta, cuando va a utilizar el barril cuando yo utilizo el barril de duendes, hay que cambiarle pues los lados. Él pues ya está diciendo pues buena partida, ya sabe que yo ya estoy prácticamente a un tronco y a un cohete. Así es que pues la partida creo que ya está ganada. Así es, nos llevamos la partida. Y les digo, este mazo viene muy... cuando fue el desafío del cofre legendario, utilicé este mazo. Entonces yo veía que estaba lleno de golems y pues lo defendí muy bien. Y en realidad estos dos mazos pues vienen muy bien, se juegan excelente. Vamos a jugar otra partida. Porque con este mazo pues quedó muy apretada la partida. Prácticamente pues estuvo muy épica como nos llevamos esa partida. Pero quiero que se vea un poco pues más seguro o cosas así de este mazo. Entonces lo que voy a hacer es jugar otra partida con y pues a ver cómo nos va. Aquí me voy a esperar un poco.
Y voy a ver qué más pone. Creo que aquí voy a poner... Se equivoca, ya que aquí puedo poner los duendes. Y no me está... Bueno, nos perjudica un poco. ¿Por qué? Porque nos acaba de activar la torre del rey y pues nos viene un poco mal. Pero ese megasbirro pues va a pegar y nos viene bien. Aquí, un dato importante, gastó su tronco. Entonces, no, ahí está. Tiene que defender con otra tropa. Y pues acaba de gastar 3 de elixir. Que pues con el tronco pudo haber gastado 2. Entonces ahí pues es algo que le viene a él mal. Y pues nos viene bien a nosotros. La idea pues es que nos venga bien a nosotros. Pero bueno, aquí voy a rotar un montapuercos. Ya que la torre su torre del rey está activada. Así es que pues voy a empezar a rotar montapuercos. Con un golpe que dé me viene muy perfecto a mí. Ya que pues la idea pues es eso. Empezar a golpear. Ya que pues su torre pues está activada. Y pues a mí con que un golpe pues me viene muy bien. Aquí ya él ya sabe perfectamente que tengo la princesa. Y el tronco no lo va a gastar. Acaso que vea pues mi princesa en la arena. Entonces mi bola de fuego quita 229. Hay que pues llegar un poco más a su torre. Pero aún así pues falta un minuto. Falta bastante. Voy a lanzar una bola de fuego para rotar el mazo. Falta bastante. Así es que pues... Yo digo que todavía pues nos podemos llevar la partida. Simplemente hay que jugarlo bien. Aquí no veo pues muy necesario su veneno. Lo veo un poco extraño. Aquí estoy haciendo mal porque... Bueno, él lo hizo peor. No sé por qué acaba de hacer. Porque pues no se deshizo de mi tumba. Me regala una bola de fuego aquí. Y pues no sé, no entiendo muy bien sus jugadas. Pero bueno, ese montapuercos no va a llegar a tocar. Pero prácticamente estamos un poco más a la partida del gane. Porque él está... ¿Acaso que tenga un cohete? Pues me daría un poco la partida pues más difícil. Pero no lo tiene. En realidad no sé qué está jugando este compañero. Porque pues ese tornado se lo pudo haber utilizado para puedes poner el tornado. Si te están jugando un montapuercos, lo pones en medio. Y así las 3 torres se deshacen de ese montapuercos. Pero pues no supo jugar no supo, se presionó o algo por el estilo. Pero bien, les digo, este mazo viene muy bien. También, excelente. La idea, lo único que nos puede perjudicar, les digo, es el mazo de golem. Y es el mazo de ¿cómo se llama? De sabueso de lava. Pero ya pudieron observar que sí se puede ganar. Les digo, le hubiera quedado un poco, bueno, desde mi punto de vista quedó muy, muy buena esa partida. Pero, pues muy presionado se ganó esa partida. Pero si no hubiera cometido yo ese error desde un principio, créanme que pues mi torre aún tuviera pues 600, 700 pues de vida. Pero pues... La idea es rotar muy rápido los 2 mazos para poder defender. No se presionen si con este mazo. Viene muy bien contra golems. Contra sabuesos de lava. También viene contra el clásico Lavalún. Viene muy bien. Y les digo, estos mazos a mí me encantan mucho. Me encantan más pues los mazos de rotación rápida. Pero en el próximo video pues les puedo traer un video de pues mazos pesados. Ya sea con golem, aunque ya traigo muchos de golem. Ya sea con P.E.K.K.A, ya sea contra el antimeta, con el Lavalún, o etcétera, etcétera. Pero bueno, espero y les haya gustado. Espero y les sirva estos mazos. En este tipo de mazos pues se utilizan 2 legendarias, que es el tronco y la princesa. Pero en realidad el tronco lo podemos cambiar por un zap. Y pues la princesa, pues bueno, lo podríamos cambiar por unas flechas. Y pues así también sería pues de rotación rápida. Pero pues recomendable utilizar esas 2 cartas. Bueno, el tronco no, pero la princesa sí. En el mazo del montapuercos, si se pueden dar cuenta, las mismas cartas. Las 2 mismas legendarias. Y pues bueno, la princesa les digo, pues es un poco más necesaria de utilizar. No tanto como el tronco, porque pues podemos utilizar el zap. Pero pues les digo, la princesa sí se puede, si pues no la tienen y muy apresurada, pues a lo mejor de que sí les gustó el mazo, pues pueden utilizar las flechas. Y bueno, espero y les haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.